La rentabilidad. No busques más. Banvivienda Inversiones es la clave para un futuro financiero exitoso. Comunícate ahora al 096-092-9761 o al 02-563-23. Síguenos en nuestras redes sociales como @Banvivienda y visita nuestro sitio web www.banvivienda.es. Banvivienda, donde tu inversión se convierte en crecimiento. Fin de espacio promocional y publicitario. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno del presidente Guillermo Lasso en estos 2 años puso especial atención en la educación intercultural, mejorando las remuneraciones de 12.130 docentes que cumplen el perfil requerido en la ley. Además, se reabrieron 247 escuelas rurales. Como política de Estado, el Ejecutivo busca recuperar la dignidad en la educación de niños, niñas, adolescentes y maestros rurales del país. Esta es la verdad. Solo en el 2022, el gobierno nacional realizó inversiones para reacondicionar 3.000 colegios, reparar 2.000 y construir 16 nuevas unidades educativas en las principales ciudades del país. Todas ellas cuentan con infraestructura y equipamiento de primer nivel. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: la doctora Berta García, académica, catedrática y experta en temas de seguridad; el doctor Daniel Pontón, experto y catedrático del IAEN; y el doctor Alfonso Valenzuela, experto en temas de seguridad desde México. El tema que ponemos en análisis se relaciona con la seguridad en el Ecuador como afectado por la incidencia del crimen transnacional organizado y el narcotráfico. Hoy incluso con el temor en la región, no solo en el Ecuador, que ingrese el denominado Tren de Aragua. En este contexto hubo una visita del presidente de la República a Estados Unidos, que ha logrado el apoyo de ese país, y también se ha mencionado la posibilidad de enviar militares para combatir al narcotráfico. ¿Cuánto incide? Quiero empezar con el doctor Daniel Pontón, esta situación que estamos viviendo y el anuncio de la ayuda de los Estados Unidos al Ecuador en estas condiciones. Buen día, Daniel. Hola, Miguel, un saludo muy cordial a ti, a la audiencia, a Alonso y a Berta también. Un abrazo fraterno. El anuncio del apoyo estadounidense ya concreto a nivel militar, me parece que es parte de una política que se ha venido desarrollando en los últimos años, que es básicamente el fortalecimiento de las relaciones con países como Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Yo creo que en esa tónica se marca, esta vez ya con un apoyo contingente directo, y eso me parece que es importante, toda vez que el Ecuador necesita una iniciativa regional en este tema. Ya lo dijo la semana pasada el embajador Fitzgerald, donde básicamente identificó que hay una amenaza externa que se está, ha ceñido sobre el Ecuador de una manera bastante dramática. Y básicamente habló del problema de la producción de hoja de coca en Colombia, ¿no? Ese volumen tan alto que tiene, y obviamente el consecuente producción de cocaína. Pero me parece que es un complemento, no apunta directamente al centro del problema. Yo creo que aquí no sé cómo eso nos puede revertir la situación que estamos viviendo en este momento, que es un descomunal crecimiento de la violencia de este país. Yo creo que ese es el gran parte del problema que estamos afrontando. Obviamente eso tiene relación con el narcotráfico, pero en sí yo siempre he sostenido que eso tiene vida propia, ¿no? Y yo no veo, por lo menos, que en este gobierno y en los próximos, que
Yo ayer vi el debate, no existe una focalización sobre ese problema que nos permite un poco saber cómo vamos a revertir esa situación. Yo creo que el Ecuador, el crecimiento de la tasa que este año cerrará, bueno, en números absolutos con cerca de 7.000 homicidios, ¿no? Y con una tasa cercana a los 40, depende qué tipo de población querramos meter, porque el INEC dice que hay menos población de la que se había calculado. Nos pone en una situación extremadamente dramática y en uno de los peores escenarios de la región, ¿sí? Es decir, está bien que Cautadro, está bien librar una lucha contra el narcotráfico, por eso no ha apuntado directamente al problema, que es básicamente a la violencia. Yo creo que ahí hay un tema que hay que irlo elucidando y me gustaría saber qué tipo de cooperación vamos a tener para ello. Yo no veo como un marín, un militar pueda resolver ese problema. Yo creo que es un tema que tiene que ver con capacidades y entre esas capacidades de fortalecimiento de nuestras propias capacidades se requiere obviamente una asistencia internacional que nos permite un poco derrumbar la situación que se está bastante descompuesta, ¿no? Doctor Pontón, es decir, sería bueno precisar la ayuda de Estados Unidos, que públicamente lo ha hecho, ha habido recursos, ha habido ayuda aislada, lanchas, etcétera, la parte tecnológica, pero ante los anuncios y los compromisos en Washington y luego confirmados aquí en la embajada, darían cuenta que de profundizarse esta ayuda incluso pudiera haber contingentes de los Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico. No olvidemos esto inédito, Daniel, lo que anunciara el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, de decir vamos a dar 5 millones primero y luego 1 millón para el descubrimiento del asesinato del magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. Bueno, eso es un tema importante. Yo creo que Estados Unidos, Ecuador se ha convertido en una prioridad importante, ¿no? Pero no nos olvidemos que Estados Unidos también tiene intereses propios, ¿no? Y el interés básicamente tiene que ver con el problema del narcotráfico, que obviamente es una amenaza regional, afecta, y todo lo que son los tráficos que de alguna otra forma involucran, se relacionan con el narcotráfico. Estamos hablando también de cómo es la minería ilegal, armas, etcétera, ¿no? Y claro, en ese sentido, Estados Unidos ha puesto los ojos sobre el Ecuador. Eso es algo que hay que rescatar y eso me parece que debe ser aprovechado. Este gobierno priorizaba ese tipo de situaciones, pero en todo caso, respecto al tema del asesinato de Villavicencio, a ver, me parece que hay que ver por qué lo ponen. O sea, yo quiero hacer un punto aparte ahí de ver por qué se está diciendo eso. Me parecería que la investigación no avanza, ¿no? Más allá de que hay un contingente del FBI aquí en el país investigando, me parece que la investigación no avanza. Y si bien es cierto, esto podría ayudar a resolver el problema, que yo creo que eso es el punto central, también nos pone mal predicamento respecto a nuestras capacidades propias, ¿no? O sea, me parecería que de Estados Unidos no hay una plena confianza de que el contingente, por lo menos de investigación que se ha desarrollado desde el Ecuador, está cementada en una base sólida que le permitan esclarecer este caso. Por lo tanto, recurren a este tipo de mecanismos externos que le permitirían a ellos tener acceso a una información de una forma indirecta, autónoma, y que claramente podrían ayudar a resolver esto. Pero lo preocupante es el legado de eso, porque estamos hablando de un crimen, ¿no? Aquí no solamente se ha asesinado a un político, en este caso Villavicencio, se ha asesinado a un alcalde de Manta, y a muchos políticos se están viendo, inclusive se podría volver esto una cuestión media sistemática, ¿no? Yo voy a insistir, estimado Miguel, yo creo que el problema aquí es básicamente cómo vamos a reinstitucionalizar el sector seguridad en el país. Y en ese sentido yo no veo todavía una estrategia muy definida respecto a la acción del gobierno, no lo veo en el debate de los candidatos, en los discursos, y tampoco lo veo cómo la cooperación podría sumarse a esa iniciativa, ¿no? Bueno, es evidente, como dice Daniel Pontón, hay dudas en capacidades propias y esa es la demostración, la duda por esa baja respuesta de la justicia ecuatoriana. Y también uno pudiera entrar en conjeturas porque la investigación es reservada, que a lo mejor poniendo más
dinero en la recompensa, a lo mejor se pudiera lograr hechos más concretos o algo se conoce para que se profundice en la investigación que, insisto, es reservada, Daniel. ¿Pero dónde va a llegar esa información? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si usted pone la plata, la información la va a tener usted. Y eso yo no digo que esté mal, ¿no? De pronto nos puede ayudar a resolver este problema. Pero el asunto de esa información va a ser manejada. No se olvide que básicamente todos los actos que se han descubierto en este país en los últimos años de corrupción, por ejemplo, el que recuerdo más próximo, el caso de las Torres, fueron informaciones que nacieron de investigaciones surgidas en Estados Unidos, ¿sí? Y que sí, permitió desarrollar, desentrañar un sistema de corrupción que se ha instalado en Petroecuador, en conjunción con la Contraloría, pero que lastimosamente resuelve un caso. Ojalá que yo creo que el caso de Vicente es un caso muy complejo que tiene muchas aristas, ¿no? Pero al final cuenta es un caso. Aquí el problema está hablando de un problema sistemático, ¿sí? Y eso me parece que yo no veo que en el caso de la cooperación pueda haber mecanismo a revertir, porque no sé si que eso está en las prioridades del gobierno, lastimosamente, ¿no? Por lo tanto, eso, volviendo al tema de la ayuda contra el narcotráfico, eso tiene que ver básicamente con captura de drogas, estimado Miguel. Yo no veo, y de alguna otra desestructuración de alguna banda criminal, pero sí nosotros tenemos un problema instalado que es básicamente un problema social alrededor del problema del crimen, y obviamente un nivel de violencia descomunal, ¿no? Claro, Daniel ha citado el caso Las Torres, pero vean el comportamiento de la justicia. Se impugna, se impide para que el juez que notificó, el juez ponente en la sentencia condenatoria, han dado vueltas, han postergado. Es decir, la propia justicia se ha enredado con estas impugnaciones y el órgano administrativo disciplinario de la Judicatura, por cierto, que incluso sancionó al juez. Primero lo suspendió, luego lo destituyó y luego fue restituido por una acción constitucional. Daniel, esa es la demostración también, quizás la desesperación interna, pero también la preocupación externa por lo que pasa en el Ecuador con la impunidad. Sí, estoy de acuerdo. Yo coincido con usted. Yo creo que el gran problema de la inseguridad que vive este país está del lado de la justicia. Yo entiendo el sector justicia como un gran sistema, no solamente el ámbito de la función judicial como tal, también involucra la capacidad de investigación de la Policía Nacional, ¿no? Con su órgano, la Policía Judicial, la DINASED en general, la Fiscalía. Ahora, joder, que nadie ha puesto un ojo sobre la Fiscalía, más allá de que está a cabeza de Diana Salazar, que es una fiscal que tiene un protagonismo importante y bueno, por lo mucho parecería que ha hecho una buena labor, pero en sí yo estoy hablando de institucionalidad y ahí también hay corrupción. Ojo, la labor de la Fiscalía General es fundamental. La justicia está en otro baile, ¿no? En las últimas semanas hemos visto como espectadores un escenario lamentable, es una caricatura, ¿no? Lo que es este tema de manejos, de intereses, etcétera, ¿no? Un día se nombran a un presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, mañana está en contra, y bueno, empieza una serie de demandas contra demandas. Pero la justicia está muy, muy prostituida en este país. Yo creo que es un problema fundamental. Yo creo que ahí hay que hacer algo, ¿no? La justicia tiene que, más allá de que es un poder independiente, algo se debe revertir, porque de otra forma estamos viendo expectantes una situación muy dramática. Y ni hablar del sistema carcelario, que es parte también del sistema de justicia. También, es parte del sistema penal en general, no se pagan las penas. Y creo que todos sabemos ahí que ahí hemos tenido un problema enorme en los últimos años que no se ha sabido revertir y que tiende cada vez mucho más a complejizarse. Este fin de semana he escuchado que hay una fiesta del señor Tito, ¿no? Más allá del tema, ¿no? ¿Es una fiesta o no? Es una demostración que simbólicamente que el Estado no manda ahí, ¿no? Es un problema enorme, ¿no? Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Alfonso Valenzuela, experto en temas de seguridad, nos acompaña con toda su experiencia de la realidad de México. ¿Cómo ve al Ecuador? ¿Cómo ve esta situación cuando se vislumbra la profundización de la ayuda de Estados Unidos, que fue tan importante especialmente en Colombia hace 30 años para arrancar con sus planes Colombia Patriota? En el caso ecuatoriano casi está desbordando la violencia en nuestro país. ¿Cuál es su lectura desde el exterior, desde México, doctor Valenzuela? Buen día. Buen día, muchas gracias. Sí, alcanzo a ver muchas resonancias a partir de, digamos, lo que hemos nosotros vivido en México a lo largo de estos
años, que ya son muchos, en donde pues nosotros tenemos de vecino, desde luego, a Estados Unidos, que siempre, digamos, ha estado de alguna manera supervisando lo que sucede en el ámbito nacional. Esto no necesariamente es bueno. En el caso mexicano, bueno, hubo el Plan Mérida, por ejemplo, donde también pues había una clara intención de aportar equipo, aportar inteligencia y una serie de cosas. Y sin embargo, en el caso mexicano no tuvo un efecto necesariamente positivo en todos los aspectos, porque pues digamos el sistema delictivo no es que se haya minorado, sino que muchas veces cuando ha habido estas intervenciones ha tenido el efecto contrario, lo cual es muy paradójico. Ahora, claro que sí se necesitan recursos, se necesitan capacidades para atender esta grave problemática. En el caso de la ayuda de Estados Unidos sí hay que tener, me parece, mucha precaución en el sentido de si al aceptar la ayuda en dado caso, sin no perder el control de qué es lo que se está buscando. En el caso mexicano, pues ha habido esta colaboración a cierto punto. Se han extraditado muchos narcotraficantes, y sin embargo no es que esto se haya traducido en el desmantelamiento de los cárteles. Yo creo que un poco para darle el marco, sí habría que ver que es un sistema amplio. Es un entramado importante, un sistema regional, como lo mencionó Daniel hace unos minutos. La parte regional es importante, como los distintos países colaboran y se interrelacionan y forman un sistema económico que eso es cuando ya se empieza a complicar la situación, porque pues ya se forma entramado en donde pues viene la parte financiera, la parte económica, se empiezan a fortalecer tremendamente estos grupos y tienen una capacidad corruptora impresionante, ¿no? Entonces, el poder financiero y económico que tienen hacen que vayan cediendo los demás sistemas, el legal, judicial, el normativo y demás. Y entonces es difícil combatirlos. Entonces, por lo tanto, algo que sí hay que tener muy en cuenta, me parece, es el tratar de reajustar estos marcos, pues sí, legales, judiciales, que no sean cooptados. Ahora, esto les comento, es complicado les digo, es la capacidad y el poder económico que tienen. Pero regresando al tema de la ayuda de Estados Unidos, sí habría que tener cuidado, hay que tener cuidado con respecto a también esa propuesta de declarar estos grupos como grupos terroristas. Me parece que digamos, si se declaran grupos terroristas, a lo mejor sería primero la instancia de que, digamos, a nivel nacional se declaren grupos terroristas, pero que no los declare Estados Unidos, porque ahí se pierde el control de la intervención que ellos podrían abrir a ese respecto, y que no necesariamente es positiva. Doctor Valenzuela, ¿hasta dónde pudiera ayudar a Estados Unidos, dada la dimensión, como nos describía el doctor Daniel Pontón, los altos niveles de inseguridad, el crecimiento notable de la tasa de homicidios? Es decir, el problema está allí. Y también el narcotráfico, una evidencia que ha sido destacada en Estados Unidos, casi 500 toneladas de droga decomisadas durante el actual gobierno de 2 años y medio. Sí, claro, la inminencia de la problemática obviamente es abrumadora y uno quiere reaccionar al respecto. Ahora, pero sí tomar mucho en cuenta que el trasfondo económico es fundamental. Entonces, para atacar, me parece, estos grupos, sí es muy importante afinar la estrategia de cómo frenar, esta
esta bonanza económica y financiera que les permite gran movilidad y les permite hacer todas estas redes. Entonces, si a nivel local está más revisado y más localizado estos flujos financieros, en el caso de Ecuador me parece que sí es del orden de los 3.500 millones de dólares hasta donde sabía que es un número muy alto. Brasil tiene, por ejemplo, 500 millones en lavado. Entonces, el lavado, el problema es que sí permite financiar muchas de estas actividades y esto les da mucho poder. Entonces, parte de la estrategia que habría que revisar es esta parte económica para por lo menos tener moderada esta capacidad corruptiva y financiera de estos grupos criminales. Vuelvo con el doctor Daniel Pontón. Doctor Pontón, ¿hasta dónde pudiera ir, insisto, con la ayuda de los Estados Unidos, cuando se ha evidenciado la preocupación por los hechos que están rebasando en el Ecuador? Bueno, yo creo que vamos a vivir unos años, por lo menos el año más. Yo creo que la situación política está clara en este país, quién va a ganar, ¿no? Creo que vamos a vivir una profundización de ese tipo de relaciones. A ver, yo siempre creo que la cooperación es importante, estimado Miguel, ¿no? En contextos globales, sobre todo en agendas como las que vivimos actualmente nosotros, donde claramente las amenazas no son las mismas de los años de la Guerra Fría, ¿no? Desde las nuevas amenazas, es imposible hacer una gestión de la seguridad sin una agenda de cooperación muy acentuada. Yo creo que en ese sentido la priorización de estos gobiernos sobre ese tema es importante, ¿no? Nunca lo va a negar y creo que es algo que debemos ir generando debate sobre ese tema, ¿no? Pero el problema aquí es qué tipo de legado le queda eso para el país y qué tipo de control se le puede generar. O sea, yo no creo que la cooperación sea algo sin beneficio de inventario. ¿Sí? Yo siempre he sostenido eso. Los gobiernos, ¿no? Por representantes máximos de un Estado, tienen esta capacidad de justamente dirimir qué es lo positivo y qué es lo negativo de este tipo de mecanismos, ¿no? No se puede uno permitir renunciar a la soberanía de la gestión de la información tan sensible como, por ejemplo, un caso tan importante como el asesinato de Villavicencio por el tema de la cooperación. O sea, yo creo que el Estado tiene que dar una muestra de que este caso tiene que ser resuelto por las instituciones propias del país. ¿Ya? Yo creo que eso es el tema. ¿Cómo a través de eso se puede gestionar una adecuada generación de capacidades propias para el Estado? Bienvenido. Pero es obviamente con política pública, ¿no? Los estados necesitan de generar planes, estrategias bastante bien definidas, bastante bien dirigidas, con recursos, con agendas, donde la cooperación es un elemento que coadyuva este tipo de situaciones. No es el centro de operaciones de la problemática, ¿no? Yo creo que aquí es donde yo creo que un poco el gobierno actual ha perdido la brújula, ¿no? Pone estos grandilocuentes alcances de cooperación. Por ejemplo, en su momento habló del Plan Ecuador, habló de, no recuerdo si era 3.000 millones de dólares de cooperación, y realmente esas cantidades que son bastante irreales para la realidad del Ecuador y regionales, no se han canalizado en un porcentaje ni siquiera marginal alrededor de ello. Ha puesto también en escena una serie de discursos. Ahorita se habla de la llegada de estos apoyos de militares de Estados Unidos, un poco gobernando por los efectos que significa este tipo de alcances, pero no apuntando directamente a cómo la cooperación puede abonar, puede ayudar a revertir la situación. Y eso es lo que a mí realmente me genera muchas preguntas. Y hasta a veces mucha decepción respecto a, porque lastimosamente cuando uno hace un análisis histórico, no solamente en el Ecuador, en muchos países de la región, realmente el legado de la cooperación ha sido más bien limitado, ¿no? Bueno, Alfonso acaba de hablar del Plan Mérida, ¿no? El Plan Mérida ha sido altamente criticado a nivel latinoamericano y mundial sobre los alcances y los resultados de eso, porque en México no ha podido revertir una problemática que, bueno, tuvo muchos años, muchas décadas de consolidación, pero que empieza a despegar en los años 2000 con
con la violencia, ¿no? Y eso respetuosamente México vive actualmente, y nosotros hemos entrado en esta lógica de una manera bastante acelerada. Yo creo que somos realidades bastante parecidas, no iguales, ojo, pero que lastimosamente, pese a los esfuerzos que se han hecho de acercamiento por el gobierno mexicano, la situación sigue siendo exactamente igual. Yo no creo que podamos nosotros conformarnos ya a aceptar que el fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que esto genera sea parte de nuestra cotidianidad. Yo sí creo, Miguel, que debemos pensar seriamente en cómo revertir esa situación, pero insisto, el problema está en nuestras capacidades. La cooperación conceptualmente es un factor que coadyuva, pero no es el eje central del problema, ¿no? Sin embargo, Daniel, y lo sabe bien, las capacidades son exiguas, son insuficientes, no tenemos, y por ello está rebasando el crimen organizado, incluso el control. No ha habido manera de lograr un pleno control del sistema carcelario. Sí, es que por eso, es que eso es lo que, o sea, Miguel, un poco pongamos las cosas en blanco y negro. Es el único país que prácticamente ha renunciado a mantener un control de su sistema penitenciario. Yo no quiero decir que Colombia, México, Perú, y bueno, parte de la realidad de los sistemas penitenciarios de América Latina tengan problemas similares, parecidos, porque lastimosamente los sistemas penitenciarios de América Latina tienen bastante. Si usted ve, coja un manual o coja un estudio comparado sobre el sistema penitenciario, y va a encontrar los mismos problemas. Pero que hayan llegado a esta realidad tan dramática con el que tiene el país, yo creo que no hay comparación. Y eso por eso es que Ecuador se constituye un caso de análisis bastante interesante. Pero eso es responsabilidad de los gobiernos, pues. Es una responsabilidad de los gobiernos, porque ese es el responsable del control del sistema penitenciario. Y el nivel cómo se ha manejado, yo no creo que se haya hecho mayor cosa en el sistema penitenciario, insisto, en los últimos años. Lo que se ha hecho es básicamente navegar y buscar medidas extremadamente parches para revertir la situación. O sea, en medio de un estado de emergencia, el Fito, el señor líder carcelario de la banda de los choneros, hace una fiesta con bombos y platillos en el sistema penitenciario del país, ¿no? Demostrando que básicamente una jactancia de poder, una capacidad de decir aquí yo hago lo que quiera, y el Estado es muy complaciente a esta situación. Entonces, me parece que ahí ha faltado bastante entereza política. Yo creo que también decisiones y también afrontar los riesgos que implica, porque obviamente esto tiene riesgos, ¿no? Obviamente son gente poderosa, gente que tiene malicia, gente que tiene armas, gente que tiene poderes, está incrustado en la justicia, pero que de alguna otra forma el Estado tiene que buscar los anticuerpos necesarios para que esto no haya pululado, o no siga pululando, ¿no? Por ejemplo, nadie puede entender cómo, por ejemplo, en las cárceles entran tanta arma, pues. O sea, si usted no controla, hay dos factores en materia de gestión del sistema carcelario para la seguridad, que es básicamente control de comunicaciones, control de lo que ingresa al centro penitenciario. Pero si cada vez que hay una crisis penitenciaria, cada vez que hay una masacre penitenciaria, la policía ingresa después y encuentra arsenales, no son armas, son arsenales, pues algo no está funcionando bien a nivel país. Y frente a esa situación, al parecer nos hemos quedado con los brazos cruzados y nos hemos conformado con que esa realidad es la que nos toca aceptar. Entonces, es algo que a mí me parece que hay que hacer un fuerte reflexión, y esto va mucho más allá de lo político. Bueno, ayer en el debate fue claro, el tema de seguridad es un tema que tenemos que tener diálogos muy bien manejados, con mucho nivel de articulación, mucho consenso, porque esta situación no solamente afecta a un gobierno, afecta a un país y a su sociedad, ¿no? Doctor Alfonso Valenzuela, este fortalecimiento institucional que bien ha señalado Daniel Pontón, por una parte debilidad política, mayor acción del gobierno, mayores recursos, pero por otro, quizás, solo para ilustrarle, en el caso ecuatoriano casi se creó una estructura constitucional y legal que de alguna manera favorece a estas acciones y perjudica la institucionalidad. La Constitución, artículo 5, vigente desde el 2008, dice que el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Cómo se puede, sin ayuda internacional,
tan fundamental, así han recibido países como Colombia y México para enfrentar a este mal que ha crecido exponencialmente en el Ecuador. Sí, desde luego que digamos, luchar contra estas agrupaciones que tienen gran poder económico, sin también acudir, digamos, tener a la mano por parte del Estado recursos al menos similares, sí hace necesario pues que haya cooperación internacional, eso desde luego. Aquí la cuestión que creo que también quería destacar es esta acerca de, digamos, las entidades que nosotros consideramos como, digamos, gobierno, legisladores y demás, tienen intereses propios y están mezcladas ya, a fin de cuentas, distintas entidades, digamos, legales e ilegales dentro de estos, digamos, dentro de las partes que conforman el Estado. Entonces, tenemos distintas racionalidades y tenemos también, digamos, políticos ya cooptados y tenemos ya una intervención del crimen organizado directamente en el gobierno y, digamos, también a la hora de proponer candidatos a distintos puestos de elección popular. El caso mexicano, y ahorita regreso a esta parte, el caso mexicano sí ha sido muy dramático en ese sentido. En las elecciones anteriores del 2021 hubieron 27 candidatos a elecciones locales asesinados, digamos, en una elección. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que sí, el narcotráfico está interesado no solo en dominar la parte económica, sino también ahora ya la política. Entonces, en este sentido, sí les interesa mucho tener este control que desafortunadamente en el caso mexicano va creciendo exponencialmente. Entonces, ya muchos de los municipios, que es el nivel el nivel de menor escala, ya una gran cantidad de los municipios están cooptados por el narcotráfico, gobernaturas también. Entonces se empieza a complicar la situación porque tenemos un estado híbrido en donde tenemos una parte pues con el crimen organizado y otra parte digamos de la parte formal, legal que quisiéramos nosotros que existiera. Sin embargo, ya está muy mezclado. Entonces esa parte hay que entender que sí, digamos, lo que uno piensa que debería ser la racionalidad está matizada pues con estos intereses del crimen organizado y que pues sí en el momento de pues tener ayuda, digo, no digo que la ayuda externa esté mal, simplemente el tener digamos la precaución de que al recibir ayuda, la manera en que se vaya a utilizar estos recursos, sí habrá que estar muy pendientes de que sirvan a los intereses de la nación y no a los intereses de estos grupos que están dominando. Doctor Valenzuela, de cualquier manera, en este momento de debilidad que vivimos en el Ecuador, de gran acción delincuencial, grupos organizados del crimen transnacional, simplemente lo que ha hecho el gobierno en medio de esta debilidad, falta de control de las cárceles, simplemente invocar a la ayuda, y Estados Unidos en primera línea ha dicho que va a hacer ayuda en diferentes campos. ¿Cómo ve ese panorama? Sí, me parece, y se lo digo porque sí nosotros hemos tenido a estos vecinos incómodos durante toda nuestra existencia. Digamos, parecería completamente bien intencionado este apoyo económico para distintas cuestiones. Cuando el apoyo está enfocado en ciertas cuestiones, me parece bien el recibir estos, digamos, recursos y financiamientos para atender este problema que efectivamente requiere, digamos, los medios para concretarlos. Digamos, entonces en el caso de esta cooperación, sí los términos tienen que estar como muy bien afinados y sí para reconfigurar las cárceles, pero al mismo tiempo digo que hay un trabajo interno que se tiene que hacer a nivel legislativo y demás, digamos, al interior del Estado,
en donde se tenga que establecer digamos, qué condiciones tienen que tener las cárceles, por ejemplo, y qué condiciones de transparencia tienen que existir para que si estas estrategias de combate al crimen organizado sí sean auditables, sean transparentes hasta cierto punto. Cuando se sale de control esta parte, sí, digamos, pues no tenemos una referencia de qué es lo cómo se está enfocando esta lucha, que es en varios frentes. Bien. Muchas gracias por aportar a este análisis sobre la situación de inseguridad en el Ecuador. Al doctor Daniel Pontón, académico del IAEN, Universidad de Posgrado del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y el doctor Alfonso Valenzuela, un reconocido experto en temas de seguridad que nos acompaña con la realidad de México. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos saludar vamos a una pausa y volvemos tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor Javier Palacios y la designación del Contralor General del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre